Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez y en esta tarde vamos a hablar de un artículo que se llama Formas de irse de casa, el tiempo propio de Romina Paula, que publicamos en el número 32 de la revista Perífrasis. Para hablar de este trabajo tenemos al autor, Emiliano Montiel, Rodríguez Montiel, de la Universidad Nacional de Rosario y CONICET de Argentina, y a nuestra querida colega Ana Filipa Prata, de acá de la Universidad de los Andes. Lo primero es presentarnos y agradecer a Emiliano y a Ana primero a Emiliano por enviar el artículo, por someterlo a la revista Perífrasis. Los comentarios de los pares evaluadores fueron bien interesantes y la recepción del artículo ha sido bien bonita. Y agradecer a Ana pues la participación. Buenas tardes. Buenas Ah, tardes. Hola, hola. mi, mi- ¿Cómo estás? Lo primero que yo tengo es como una pregunta que a mí me surgió desde cuando llegó la revista y comenzamos como todo el proceso editorial, de evaluación y esto es, ¿tú nos podrías contar un poco como cuál es el lugar de Romina Paula como en la nueva narrativa argentina, en donde la ponemos? Ahí hay un montón de pistas en el artículo, por ejemplo, la relación que se puede establecer con Puig, o el tipo de construcción narrativa, pero podrías como contarnos en términos generales quién es Romina Paula y dónde se ubica en ese panorama de la literatura argentina contemporánea. Sí, bueno, primero agradecer la invitación. Es un gustazo para mí estar acá y poder participar y sobre todo hablar de lo que uno hace y inusitadamente o felizmente de Romina Paula. Romina Paula eh, llega a la literatura a través del teatro o podría pensarse que la puerta de entrada hacia la literatura no es una puerta de entrada principal, sino que es más bien una puerta de emergencia, si llega por un costado más bien lateral, eh, surge de diferentes instancias o ejercicios de escritura, de lo que acá se conoce como talleres literarios. eh, pero bueno, digamos que es una escritora, es una narradora joven, una de las figuras eh, no podría ser más leídas, pero sí, digamos, más legitimadas, o por lo menos con cierto consenso crítico de eso que podemos llamar narrativa argentina contemporánea. Y bueno, tiene una primera novela que sale en 2005, que es Vos me querés a mí. Esta novela fue muy leída acá, o por lo menos dentro de lo que podemos llamar el mundillo o el séquito literario de la crítica académica, que sí, fue bastante transitado, es su novela sin duda más comentada. Y a partir de ahí empieza, digamos, un ejercicio, podríamos llamar no prolífico, pero sí regular, sostenido en el tiempo. No hubo un corte, no hubo un gran tiempo en donde ella dejó de publicar, sino más bien eh, podemos recuperar una cierta cronología de publicación, más bien, digamos, ordenado. Sale agosto en 2008, después acá todavía, que sería esta. Y entre medio salen sus obras de teatro, su- sus borradores, sus archivos de Word, como llama ella, y por último su texto, que son más bien entradas de no ficción. ¿Qué lugar ocupa Romina Paula en la narrativa argentina contemporánea? Digamos que, bueno, eh, ¿cómo decirlo? Es una lectora, es una escritora bastante transitada, pero no tan, sin, no, su obra no soporta o no tiene tanta producción crítica detrás. Es decir, hay como digamos, circula más bien dentro de lo que llamamos los lectores under o los lectores comunes o los lectores no tanto especializados que la crítica literaria per se. Eh, Se habría que ubicarla dentro de lo que podemos llamar la tradición nacional. Sin duda, como un poco digo en el artículo, uno está tentado a encontrarle un padre literario natural, que es Manuel Puig. No tanto porque
ella sea lectora de Puig o sea una puigliana por excelencia, sino más bien porque su literatura vuelve centrales muchos de los rasgos o el puñado de los rasgos que nosotros encontramos fácilmente en Manuel Puig, ¿no? Y que son los rasgos que más bien vienen del teatro, del trabajo con oralidad, del trabajo con eso que podemos llamarlo popular, eh, del registro de lo coloquial, ¿no? Entonces, si hay un padre literario natural que es Manuel Puig, podemos también encontrar, digamos, grandes, grandes compañeras de ruta. Si bien uno un poco se resiste o por lo menos yo me resisto cada vez más a únicamente etiquetar a escritoras argentinas con otras escritoras argentinas, es cierto que en el Ujú. último tiempo Sí. eh, la producción de escritoras ha ganado visibilidad internacional. Entonces, Ujú. eh, Exacto. claro, Y es como entonces, uno de sí, casi que los temas de discusión sobre la literatura argentina contemporánea, ¿no? Es la literatura escrita por mujeres, de sí, clave feminista incluso, y hay como sí, que una línea importante reconocida también en el exterior, en el extranjero, perdón, y a nivel de traducción, de edición, como algo muy fuerte ahora mismo, ¿cierto? sí, sin duda. Dentro, para ponerle nombre y apellido, podríamos nombrar, ¿no? Para nombrar una fauna, que es fauna por lo heterogéneo, ¿no? No por lo de igual, podría estar por un lado Samantha Shevlin, por lo Ujú, fantástico, ujú, Mariana Enríquez, por el terror, eh, y se me está perdiendo seguro varias, bueno, Fernanda Laguna, de la poesía. Dentro de esta fauna, Romina Paula es sin duda una isla, como son las otras también islas. Entonces, tendría que nombrar también a Ariana Harwick. Digo que hay muchas escritoras jóvenes muy buenas escribiendo en este momento y Romina Paula es una de ellas. Y en ujú. ese sentido, eh, son compañeras de ruta por eso, ¿no? Sí, bien. No. Hugo. Estaba pensando, yo tengo otra pregunta. En esa familiaridad que tú establecías hace un rato con Puig eventualmente, también está asociada sobre todo, bueno, con la sintaxis, con la escritura, con los coloquialismos. ¿Podrías hablar un poco más de eso, de esa relación que ella establece? Tú decías, ella no entra, se familiariza, no con una paternidad con Puig, digamos, pero sí a través del teatro con el uso de lo coloquial. ¿Podrías ampliar un poco eso más? Sí, ¿Cómo sí, es sí. esa? ¿Cómo se ve eso, digamos, en la narrativa más allá, digamos, pues, de los ejemplos y esto que viene en el artículo? Eh, Sí, uno como lector, lo primero, pienso sobre todo en la primera novela, no en tanto en las últimas, donde, si se quiere, hay una impronta más novelesca, eh, más narrativista o más literaria, ¿no? Hay una presencia más o puede notarse mucho más el artificio y el trabajo más fuerte con lo novelesco en las últimas novelas que en la primera. En la primera, digamos, lo que sorprende, o lo que en su momento me sorprendió y nos sorprendió, generalizando, ¿no? A los lectores argentinos, es lo que llamó, quitándole todo el peso peyorativo, lo que llamó Beatriz Arlo el estilo plano, ¿no? Hay Sí, es Muy que interesante, de estaba hecho, esa pensando en eso. expresión. Súper sí, interesante. sí, sacándole, ella lo menciona a título peyorativo, desde luego, eh, Sí. pero bueno, para darle un nombre, lo que llamó es, bueno, esa llanura, digamos, ese trabajo con el registro que coquetea mucho con la lógica del grabador, con la lógica de eh, transcribir, con el ejercicio de transcribir lo que se escucha, ¿no? Recuperando un poco la técnica que llevó a cabo Manuel Puig de poner a grabar a, bueno, por lo menos en sus últimas novelas, poner a grabar a los albañiles de una construcción y recuperar un poco o hacerlo materia prima de sus últimas novelas. En este caso, Romina Paula, hay un trabajo muy fuerte con lo que ella escucha,
pero también hay un trabajo muy fuerte con lo que ella escribe, ¿eh? Y de dónde escribe. Entonces, eh, yo estoy más tentado a pensar que hay un trabajo más bien de la voz. De ella, yo me la imagino escribiendo en voz alta, ¿no? Hay un ejercicio de escritura en voz alta en donde eh, el género por excelencia sería el diálogo, pensando siempre en la primera novela. Entonces, eso gana, digamos, fluidez, eso gana, sí, cercanía, proximidad, ¿no? Hay un trabajo mucho con, con cercar eso, el mundo de lo referencial o el verosímil realista, muy, muy fuertemente empalparlo con lo que se está contando. Entonces, es muy fácil recuperar la puesta en escena de lo que se está narrando. Y en ese sentido, gusta mucho, ¿no? Gusta mucho. Sí, no sé si iba por ese lado. Eh, Yo no sé, ¿puedo sí, interrumpir? sí, ¿Puedo sí, sí, proponer por algo ya? supuesto. Porque yo había pensado también en este tema de la escritura plana, del Sí. estilo plano, porque bueno, o sea, eso es exactamente lo que dice Annie Ernaux de su propia escritura, Mm. que busca una escritura plana, écriture plate, tal cual, y que lo que busca hacer con su escritura, su trabajo autoficcional, muy centrado también en lo que es el registro, casi como ejercicio sociológico, etnográfico del presente, y un presente que es muy de los 90 también, como Ujú. el de Romina Paula, es buscar justamente el ejercicio de la écriture plate, de la escritura plana, una escritura no tan contaminada, ojalá no tan contaminada por las circunstancias del recuerdo, de la memoria, en la que siempre se fermentan una cantidad de otras historias, otros episodios que pueden llegar a contaminar lo que es esa búsqueda de lo real, de lo más límpido y más escueto que pueda ayudarnos a tener una visión casi que fotográfica de ese presente, que en este caso pues son los años 90, que ella quiere, desea registrar. Entonces en ese sentido me pareció súper interesante ver cómo Beatriz Arlo lo usa para, a propósito de Romina Paula, casi que de una manera un poco desprestigiante, ¿no? O sea, por lo menos es lo que tú dices en tu artículo, y luego Annie Ernaux lo defiende como una de las características principales y más valiosas de su obra, que busca pensar ese presente de una forma, otra vez, mucho más anclada en lo que es la experiencia del momento, de manera casi fotográfica, fragmentaria también, y a través del ejercicio del diario, por ejemplo, de una escritura diarística, y luego también, pues en el mismo cine, porque Annie Ernaux, como Romina Paula, también hace ese viaje por el cine, un cine en Super 8, que busca también trabajar una cantidad de películas, de cintas, de su vida y de su familia, pues en la infancia de sus hijos, por ejemplo, años 90 y anteriores también, de manera a dar cuenta justamente de esa experiencia del presente en esa época y cómo se cruza la vida cotidiana de la familia, su propia vida, con la vida del país. Mm. Entonces me pareció interesantísimo porque es la misma expresión usada en contextos distintos, para autores distintos, pero cuya escritura se cruza de Ujú. maneras muy interesantes, casi como si Romina Paula de alguna forma estuviera aquí estableciendo alguna relación intertextual con la recién premio Nobel de la literatura francesa. ¿Lo habías Sí, pensado, esta no, relación de la no, para escritura nada. plana? Pero es Pero interesante, no, es súper ¿verdad? interesante, Sí, es la misma expresión. sobre todo para marcar, bueno, cómo una misma expresión puede revestir, partiendo de quién la usa, un diferente valor, ¿no? Es decir, aquello que podemos leer con valor en la escritura de Arnoux, tal y como contás, Beatriz Arlo lo lee como un disvalor, ¿no? Entonces, en ese sentido, es súper interesante, bueno, cómo pensamos al de escrituras y de qué modo queremos leer eso que estamos leyendo. Y en ese sentido, escuchándote,
sobre todo, usaste una expresión que me pareció súper interesante, la cuestión de, hay una escritura que busca despojarse, busca presentarse liviana o delgada, sin la carga de la memoria, sin la carga del peso de la historia, sin la carga de las referencias literarias, sino más bien, digamos, entrando en diálogo, sintonizando con, digamos, gustos personalísimos, que en este caso son de los 90 como una especie de- de ejercicio ñoño, ejercicio nerd de la- la- las- los consumos culturales bien indies que hago. Eh, se me presentó como, bueno, esto que Tamara Kamensain llama, en uno de sus últimos ensayos, eh, la composición de una intimidad, podríamos llamar inofensiva, ¿no? Que es algo que no puse en el artículo por una cuestión eh, o si bien lo puse, pero direccionándolo por otro lado, esta cuestión de, bueno, hay una intimidad que busca presentarse o que termina resultando inofensiva en el sentido de que no busca hacer nada con ello, ¿no? No busca, no busca interlocutores serios, interlocutores en mayúsculos, ¿no? Es decir, es una escritura que se permite exceptuarse de entrar en relación con padres literarios, ¿no? Que, que- que no hace un llamamiento a la historia, a la Argentina en este caso, ni tampoco trabaja grandes problemas, sino que, como dijiste, es una escritura que mucho tiene de diario personal. Entonces, eso en ese sentido eh, lo noto como muy pertinente para hablar de Romina Paula, ¿no? Sí. Sí, que una cosa que uno de los temas claves ahí junto con esa concentrar buena parte de la actividad en los años 90 digamos, que es la adolescencia, un poco sí, adolescencia de Romina Paula, pero también como el tema de la construcción de la duda, ¿no? Cómo es que los personajes femeninos están como intentando buscar cosas. Hay un momento del artículo en donde hace una cita muy bonita en donde que estuvimos intentando salir de la casa, entonces no salimos y luego tuvimos pues el tema de la maternidad y ahora estamos volviendo a la casa y ahora entonces, estamos de nuevo en la casa, pero ahora con hijos, como en esa cosa de no saber quién soy, cómo es el tema de la sexualidad, por ejemplo, soy lesbiana, no soy lesbiana, ¿dónde me voy a ubicar en todo? Como el tema junto con el tema del tiempo de los 90 de esa linealidad, digamos, que tuvieron los 90 también como con esa búsqueda permanente, duda permanente de pocas certezas. Hay un momento en donde dices, el problema es que en los 90 no hablábamos de los ninis todavía, pero ahí estaban, y era eso. ¿Quieres hablar un poco de eso, por favor? Sí, es como cuando hice el trabajo el feliz trabajo de recorrer toda la producción de Romina Paula, me fui encontrando con, digamos, regularidades o con mis subrayados iban siempre en una misma dirección, que era señalar o dar cuenta de la puesta en crisis de lo que acá podríamos llamar o seguimos llamando las instituciones tradicionales, o aquellas instituciones que supieron formar a las generaciones anteriores, por lo menos las que pudieron hacer solidificarse en el siglo XX, que son las de la familia, las del trabajo, la del futuro, ¿no? El tiempo como una institución en donde uno puede, digamos, eh, apoyarse en términos de promesa y proyectar. Digamos que todas esas instituciones eh, todo el tiempo parecían en crisis en las novelas de Paula, ¿no? Por diferentes razones, pero sobre todo en la cuestión de la identidad, ¿no? No solo la identidad de género, sino también eh, cómo me llamo, quién soy, qué deseo, por qué deseo lo que deseo, ¿no? Como una interrogación propia muy singular, por otra parte, ¿no? Como que
a partir del recurso de la autopregunta, todo el tiempo se está preguntando, se autopregunta cosas, ¿no? Me gusta lo que hago, estoy bien en donde estoy, eh, yo quiero estar de novia, eh, quiero estar en el lugar donde estoy ahora, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿No me voy? Toda esta cuestión, ese ejercicio de autoevaluación constante de la situación, me llevó a dar cuenta de que en realidad una puerta de entrada productiva, o al menos que me resultó productiva entrar al universo de Paula, era la pregunta por el tiempo, la pregunta por cuál es el presente que se está narrando en este universo ficcional, y cuál es el presente al cual se está huyendo o se intenta repeler, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Como se habría un estado de cosas que están poniendo en crisis a ese yo que toma la palabra y, eh, y ese estado de cosas nunca parece, digamos, queriéndose transformar, ¿no? No hay una búsqueda de superación, no hay un héroe que, digamos, se reivindica ni se redime al final del texto. Todo el tiempo se tratan de ejercicios de escape, ejercicios de fuga, ejercicios de retraimiento. Entonces, digamos que ahí entrar por la dimensión temporal o entrar por la pregunta de, eh, bueno, ¿en qué tiempo estamos o cuál es el tiempo en el que quiere estar y no puede estar? Me permitió, digamos, dar cuenta de eh, lograr que todos mis subrayados encuentren pertinencia. Bueno, todas esas cosas todas estas subrayados están señalando algo, ¿no? Que es esto que estoy diciendo, que es la puesta en crisis de las instituciones tradicionales. Y, y en ese sentido se me volvió como muy visible con el tiempo, en la escritura misma, eh, como un ejercicio en términos de solución, ¿no? Como una solución, algo que, una actividad que todas las heroínas o todas las mujeres que pueblan estas ficciones estaban haciendo para repeler eso que les hacía mal o eso que, digamos, entraban en tensión, que era irse, escapar. Y fue muy interesante la cuestión, el rulo, o bien la paradoja de a lo que se escapa, o lo que se intenta escapar, es a la figura tradicional de la casa, o la figura tradicional del hogar, ¿no? Es decir, que es en realidad un lugar en donde uno intenta siempre volver, sea a través de un Ujú, recuerdo, sea a través de un objeto, sea a través de ciertos consumos. ujú, eh, es decir, el hogar es en realidad una especie de imaginario simbólico en el que todos queremos volver por eh, todas las sensaciones de felicidad que puede proyectar precisamente el lugar común del hogar. Y sin embargo, paradójicamente, las mujeres de Paula encuentran todo eso huyendo de eso que podemos llamar hogar, ¿no? Entonces, esto fue una especie de, bueno, acá hay algo, con algo que se presta como una regularidad, de que en realidad quizás el problema sea que ya el hogar no funciona como un lugar de bienestar, un lugar de confianza, un lugar de seguridad, sino más bien eh, no funciona precisamente institucionalmente como lo que solía funcionar, ¿no? ujú. Eso. Pero, por ejemplo, Sí, puedo preguntar sí, sí, algo para sí. ayudar aquí a... Yo estoy, pues me he leído acá todavía, o sea, eso no se pasa necesariamente en un hogar, en una casa, más bien en un hospital, ¿no? Mm. O sea, la protagonista, que de hecho me parece eso curioso de los nombres, ¿no? Porque hay toda una búsqueda por entender desde los apodos, los nombres que le dan los hermanos, ¿no? Ella es Trapo, Trapito, que es un nombre muy interesante que le dan los demás a ella. Ella vuelve, pues, no necesariamente a la casa, sino a la ciudad natal para cuidar a su papá que está enfermo en el hospital. Entonces nos llegamos a tener acceso a una caracterización ni del hogar ni de la casa como tal, que como dices es el lugar donde en general se vuelve, donde se sale.
pero con el objetivo de volver a la casa, un poco retomando el tópico del Nostos, de Odiseo, del regreso a Ítaca, a la casa, ¿no? Uno tiene que salir incluso para reconocer la casa como casa propia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en esa novela, ¿cómo se concreta esa idea de casa? O sea, ¿dónde podemos nosotros, lectores, llegar a entender cómo la narradora, en ese caso concreto, caracteriza una idea de casa, ya que más bien toda la novela se pasa en un no lugar, que es un hospital. Sí, sí, ¿Dónde sí, está sí, la sí. casa? ¿Dónde está la casa? Es una muy buena pregunta. ¿Dónde está la casa? Sin duda, eh, eh, partamos de la base de que la pregunta se vuelve problema o la pregunta se vuelve interesante o rica en términos críticos eh, cuando entendemos que en realidad cuando hablamos de casa no hablamos de, digamos, una figura física que Ujú. podamos adjudicarle un cierto referente, podemos datarlo en tal o cual espacio, que tenga La cierto escritura puede ser una domiciliarlo, ¿no? casa. Ujú. Bueno, podría ser un poco por el ejercicio mismo de la escritura, pero si uno se va, digamos, deteniendo en el orden más digético, en el orden más de lo narrado, si se quiere, de las cosas que se cuentan, eh, como que una regularidad que fui encontrando de, bueno, si estas mujeres se van de la casa, ¿hacia dónde van? ¿O dónde encuentran eso que antes no estaban encontrando? ¿Qué quieren encontrar? Eh, entonces se me presentó como la cuestión de que en Vos me querés a mí, el pasaje principal es un sábado de sol por la tarde, ¿no? Que es una cuestión bien temporal. Es un momento en un día de la semana que, digamos, podríamos definirlo, ¿no? Con Roger, el no lugar por excelencia. Un sábado de sol por la tarde, ¿quién me va a querer a mí así? Y ahí fue como una especie de indicación de, bueno, quizás la pregunta sea, bueno, se trata de salir de la casa para encontrar el tiempo propio que no se puede, no se estaría logrando en eso que llamamos casa o eso que llamamos hogar, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, ¿en ujú. dónde se estaría encontrando el tiempo propio? O El eso que yo cuarto podemos llamar lo propio. propio, ¿no? No, bueno, claro, el cuarto propio, ¿no? Ujú. Y en agosto es precisamente yendo a la casa de la amiga recién fallecida, yéndose a los bares o encontrándose con su exnovio, digamos, hurgando en su memoria de adolescente. Y en acá todavía es interesante porque uno puede localizarlo en el hospital muy rápidamente. Es alguien que se queda en el hospital y no quiere volver a su casa. Se está ahí, ¿no? Ese de nómade que se quiere a... Pero no deja de ser un regreso a la casa del padre, ¿no? O sea, que Exacto. es el hospital temporalmente, pero ella vuelve de alguna parte, eso me entiende al inicio de Sí, sí, la sí. novela, pero vuelve a encontrar el padre en el mismo hospital y decide quedarse para cuidarlo en los momentos que anticipan pues su muerte. Claro, 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 claro. Entonces, eh, ahí en ese hospital empieza a construirse, digamos, empieza el momento de la interrogación. El momento típico de los personajes de Paula es cuando se empiezan a interrogar a sí mismos, ¿no? Cuando empiezan a entrar en crisis, sea por el nombre, sea por dónde están, qué estás haciendo, ¿no? Entonces, los actores que la ven la empiezan a picotear, a punzar. ¿Por qué no vuelves a tu casa? ¿Por qué no trabajás? ¿Qué haces acá? ¿No? Hace días que estás acá. Y es interesante que ella adopta una actitud, digamos, ¿cómo podríamos llamarlo? Desde una mirada adulta irresponsable, revoltosa, insurrecta de mandar todo al diablo y irse, primero, tener una affair con uno de los enfermeros, camilleros del hospital, embarazarse de, de ese trabajador que está ahí, irse a Uruguay, a Montevideo, ¿no? En el colmo de la migración de la autobúsqueda, y quedarse a vivir ahí y preguntarse por, ¿este es mi lugar en el mundo? ¿Esto me pertenece a mí? Y esta es la vuelta de tuerca maravillosa,
hasta el momento de todo el universo Paula, que es encuentra su tiempo propio, encuentra su, digamos, afamado hogar en esto que vos decís, muy bien, en la vuelta, ¿no? Es decir, vuelve queriendo escaparse del hogar, llega al hogar siendo madre. Es decir, como hija escapa, todo el tiempo escapa de las instituciones, de la familia, de los padres, pero yéndose grande, encuentra su tiempo propio, eh, convirtiéndose en madre. Y ahí encuentra, eh, esa es la paradoja genial, ¿no? Que permita, digamos, cambiar su punto de vista. Ahí en Ujú. una playa en Uruguay, eh, eh, nada, eso, como que se me hizo muy visible eso. No sé cómo Y lo es ven ustedes. interesante, ¿no? Porque sale de casa en últimas con el objetivo de volver a casa construyendo en otra casa. Entonces es una huida que se transforma en un retorno. Claro. Sí, 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 sí. ¿Mm? Y es muy interesante esa idea del tiempo propio, de la búsqueda de un tiempo en esta sociedad acelerada, líquida, en fin, interesante esto de los teóricos que vas citando a lo largo de tu artículo, Bauman, el más reciente coreano, ¿verdad? Sí, Byung-Chul Sí. Han, que habla tanto de los espacios como del tiempo y del cansancio también, ¿no? De un tiempo de cansancio del cual hay que tratar de liberarse. Y justamente buscar una dilatación temporal, una duración que no esté necesariamente coordinada con el tiempo cronológico, ¿no? Lo que se siente acá es que, por lo menos en esta novela, pero por lo que entiendo en su producción cinematográfica, en su teatro y en su literatura, las protagonistas, siempre mujeres, por lo que he entendido, buscan justamente la duración y no tanto el tiempo del reloj. Una búsqueda temporal que pasa por una búsqueda de una identidad, de un nombre, de un lugar en el mundo, de una casa finalmente. Se sale de la casa para imaginarse la casa, volviendo construyendo la casa, ¿no? Y O sea, la, es el tópico clásico del regreso de Odiseo a Ítaca. Um, Perdón, Interesante eso. Sí, continuando sí, con sí, esa dale. idea que está desarrollando Ana, perdón por la interrupción. Hay un momento en No, el no. artículo en donde, en donde Emiliano, de hecho, establece un poco irónicamente una relación con Yo era una chica moderna de César Aira, en donde hace una cita, voy a rápidamente leer la cita, sí, dice César Aira, pues obviamente algo irónicamente, ¿no? Quizá nosotras nos comprometimos demasiado con lo moderno y perdimos de vista los hechos de la vida. Lo antiguo vuelve como una venganza, ¿no? Mm, Siempre como esa ujú. cosa de estar, nos salimos, nos Lo salimos, mismo. salimos, pero Ujú, al final, pues, era el retorno, ¿no? Salimos para conocer un poco algo que dijo Ana hace un ratito muy bonito, de salimos para identificar incluso la casa, así es esta la casa, y entonces salimos para regresar. Esa era una cosa. Y un poco, hace un rato, al comienzo, tal vez Emiliano decía que como que... como que Romina Paula se sale un poco del contexto y estás mirando a los 90 y tal. Si uno se ubica en los 90 en la Argentina de los 90 no era eso, de pronto esa no es de hecho una mirada política sobre los 90 en Argentina, esa idea de estar, em, no participar en política, no hacer nada político, no decir nada de política, porque eso es tan complicado lo que está ahí, que mi sí, posición política es no meterme, que es todo el periodo de Menem, de la entrada durísima al neoliberalismo, de conciliar y cerrar procesos, pero que de fondo, eh, es que estoy tratando de recordar las noticias de los 90. Argentina era como país altamente desarrollado, rodeado de un montón de subdesarrollados ahí horrorosos, que eran los otros países latinoamericanos, o que éramos los otros países latinoamericanos. Que no es parte de esa no participación de Romina Pablo en política, de no mirar el presente político, una forma de mirar el presente, perdón, Emiliano, cuenta. sí, a ver, si uno parte de este estado de cosas de, bueno, el es- la perspectiva común o la visión común que se construyó en los 90 o el sujeto político que se fue construyendo en los 90 argentino, era un sujeto, digamos, muy, entre comillas, apolítico en el sentido de, bueno, Claro. alguien
que no vuelve lo político un problema al cual siente la necesidad de comprometerse, ¿no? Bueno, un poco digamos, en sintonía, en- en- en sintonía con el estado actual de las cosas. Para no esquivar el elefante en la habitación, ¿no? Entonces, quiero decir, los 90 volvieron, pero volvieron de la peor manera. Digamos que si uno hace el esfuerzo de, bueno, ensayemos una lectura política de los personajes de Paula, a ver cuál es la dimensión, la politicidad de esta, de por qué no se menciona tanto, uno puede, digamos, sin duda, eh, pensar que, bueno, tanta ausencia o la deliberada ausencia está marcando, digamos, otra cosa, ¿no? Claro, Como uno no habla tanto de ciertas cosas que el silencio pesa más. En ese sentido, sí, podríamos decir que hay una herencia o, digamos, una supervivencia de abordar las cuestiones. Eh, no es un punto de vista o no es una lectura que que la he encontrado. Es decir, no he encontrado, digamos, una lectura política de los textos de Paula, no porque no significan ni sean productivos, sino porque no. Sería interesante tirar de ese hilo. Eh, Me hiciste acordar mucho a la trilogía de Alan Paus, sobre todo bueno, esta cuestión de cómo se menciona, cómo una época construye una manera, un sujeto político específico, ¿no? En sí, este caso dirán de los 70, pero sí, sería en el contrapunto, sería muy rico pensar eh, que en realidad el sujeto político es un sujeto neoliberal, ¿no? No, pero alguien que escribe en los 2000. Entonces ahí eh, sería ver ahí, bueno, claro, los 90 como resabio político, ¿no? claro, que es precisamente alguien que escribe en los 2000 Claro. y que está describiendo unos sujetos y unas mujeres sin problemas, unas mujeres que me voy y lo abandono todo, y uno dice, espera, espera, que esa es una actitud política, ¿sí? Claro. Sí, sí, Que sí, sí, el sí. no tener una posición y el decir acá no está pasando nada y el no reconocer lo que está pasando también es una posición política. Y eso hoy es muy difícil en Argentina, es muy Sí. importante. Bueno, me hiciste acordar otra dimensión que tampoco se ha tirado del hilo, pero que se me hizo muy presente en este recorrido que hice, fue la cuestión del dinero. El problema de la falta de dinero. Todo el tiempo no hay abundancia, no hay bienestar en las mujeres de Paula por falta de trabajo, pero el dinero siempre es un problema. O no se tiene plata, eh, se tiene que conseguir dinero, cómo se lo consigue, cómo se trabaja para eso. Como que ahí también quizás una lectura política podría desencadenar también en una lectura económica de la obra de Paula, que tampoco se ha tirado del hilo, no se han dado mucho en eso. Sí. Ana, perdón. No, tenía más allá de esta cuestión de la casa, volver a casa, del tiempo propio que suena muchísimo a la idea del cuarto propio también de Virginia Mm. Woolf, ¿no? Y a la idea de buscarse un lugar de intimidad, no necesariamente alrededor de lo doméstico, sino alrededor de la idea de creación, de trabajo intelectual, que implica también, por supuesto, unas condiciones materiales específicas, de dinero, de tiempo, de espacio. Entonces suena muchísimo, ¿no? El título de la búsqueda de un tiempo propio como una búsqueda también de un cuarto propio, que no necesariamente, como decías, tiene que ver con un espacio concreto, sino con incluso un espacio ficcional, que es el espacio mismo de la escritura, que puede acoger, digamos, toda esa experiencia de la huida para luego con eso reconstruir un potencial hogar propio donde estas protagonistas de alguna forma marginadas puedan existir según otras reglas. No acabo de saber si entonces los regresos que sí son efectivos en varios de estos relatos son efectivos en términos poéticos y si más bien
se pueden señalar como un regreso que simboliza, señala una conquista, o más bien como una renuncia al proyecto de viajar, de huir, y una resignación al regreso al hogar, ¿no? Porque hay dos formas de volver. Uno puede volver resignado, puede volver vencido, o puede volver cambiado, o a lo mejor puede volver los dos, no sé. Entonces, más allá de esto, pues que sería muy chévere también que pudieras comentar de qué va este regreso, porque ya es claro que la huida tiene que ver con el regreso. Um, pues cómo se explora esta idea de este tránsito hacia lo que es el tiempo, el cuarto propio, por ejemplo, en el cine, porque en tu Mm. artículo, pues tú no trabajas únicamente novelas, tú tienes la ambición y presentas una lectura que da cuenta también de esta problemática en la producción cinematográfica de Paula, aunque no lo explores a lo mejor tanto como lo haces para los textos literarios, pues me gustaría preguntarte en qué medida ese proyecto audiovisual se relaciona con este literario, sobre todo desde este tema de la huida, regreso a casa. Sí, es una muy buena pregunta. Todo el tiempo me la estuve preguntando, todo el tiempo tuve presente eh, esta cuestión de, bueno, si un movimiento implica otro, ¿no? Si el movimiento de la huida conlleva implícitamente un movimiento de- de regreso. Y, y esta cuestión de, bueno, ¿qué implica o cuál es el alcance de ese tiempo propio que se va construyendo o va apareciendo en las novelas? La pregunta de, bueno, cuál es hasta dónde llega o de qué forma vuelve o cuál es el resultado de la construcción de ese tiempo propio en las novelas? Y a mí se me fue apareciendo, digamos, algo paulatino o algo, digamos, que podríamos plantear en grados. Si, si en las dos primeras novelas, digamos, Agosto y Vos me querés a mí, que son estas dos, ¿no? Eh, podríamos plantear como la conquista del tiempo propio en términos de una tregua, en términos de una pausa, Una en pausa. términos de una interrupción, logré un respiro yéndome a la casa de mi amiga muerta, escapándome un sábado sol por la tarde, es decir, algo más bien de lo cotidiano. Ya acá todavía podemos hablar de, digamos, un grado mayor, un grado con mayor profundidad o de mayor alcance. Eh, y en este caso, acá todavía está muy, muy emparentada con, de nuevo otra vez, que es la película, podríamos llamar autobiográfica o de autoficción, Sí, donde porque esa es ella otra misma, cuestión, ¿no? Como sí, todo esto, este proyecto ficcional en últimas también es algo autobiográfico. sí, que es algo que en algún momento lo planteo, pero muy, muy ligeramente, que toda la literatura de ella se puede leer en términos de saga. Es una saga porque va Ujú, acompañando a la edad y los problemas de la ujú. edad de su propia escritora. Si en Vos me querés a mí, Romina Paula tiene casi menos de 30 años y en acá todavía ya tiene un poco más de 40 y le escribe embarazada y tiene un hijo. Es decir, los problemas de la maternidad aparecen en su última novela, pero también en su película. Entonces, cuando aparece el problema de la maternidad, ¿no? El problema de hay un futuro y el tiempo se resignifica y se transmuta, y que ese tiempo que antes se lograba o se consideraba una mera tregua, la condición de madre logra una construcción de un tiempo propio mucho más significativo al heredero. Dicho rápido y pronto, el regreso acá se logra a través de otra persona. Se logra a través de la condición de mujer madre y la casa y el hogar se logra a través de la maternidad. Entonces, los problemas que van apareciendo en la última novela portan una densidad eh, que está ausente en las primeras dos novelas. Eh, entonces ahí encuentro sí una sintonía o un diálogo, podría decir, hasta explícito, me animaría a decir, entre la película y la última novela.
sobre todo por la cuestión de que, bueno, en acá todavía ella queda embarazada y decide tenerlo, ¿no? Es una decisión muy, muy de autoconvencimiento, de qué hago con el nene, qué hago, qué hago, le cuento, no le cuento, me voy hasta Uruguay a contarle. Y ya en la película, de nuevo otra vez, ella ya es madre, está el nene, aparece el nene, y ella está en la casa de la madre viviendo porque necesita dinero para seguir. Es decir, digamos que es como una Ujú, continuación, un spin-off de Acá todavía. O sea, ella ya lo ok. tuvo y, y tiene problemas económicos y tiene problemas de pareja. Están transitando, digamos, una desilusión o una ruptura amorosa. Entonces se encuentra con todos los tópicos vuelven a aparecer de la primera novela. Para no contarles mucho, que no spoileársela si se quiere, ella, madre soltera, en crisis amorosa, en crisis económica, vuelve a la casa de su madre con el nene a cuestas y empieza, digamos, a revisitar, en términos de resabio, todas esas crisis identitarias que antes vivía. Tiene, digamos, un affair lésbico con su amiga de la infancia, algo que pasa en agosto también. Eh, Aparece caminando a las plazas a las 2 de la mañana, cosa que antes, siendo su madre, no lo podía hacer. Es decir, aparecen, digamos, un conjunto de prácticas que ella se había, digamos, sepultado por devenir adulta. Entonces, eh, yo creo que el regreso eh, puede plantearse en las dos primeras novelas como algo, una cuestión de tregua, y en la última, en la película, ya algo como una cuestión más densa, más sí, una cuestión de permanencia, ¿no? El hogar se logra a través de la madre, con todos los problemas que conlleva, ¿no? Pero en términos formales, muy Sí, interesante esa relación entre cine y literatura, o sea, como no son dos proyectos separados, sino que más bien el cine se articula con la producción literaria y dialogan. sí, sí, Y sí, sí, sí. formalmente, retóricamente, pues sería muy interesante explorar, no solo en términos pues, de desarrollo de temas, sino como formalmente, retóricamente, tanto la película como la novela, pues entrémonos de pronto en acá todavía y de nuevo otra vez, cómo se concreta esa articulación entre una cosa y otra. Porque algo que me ha sorprendido mucho en el inicio de acá todavía es el contraste en la narración de lo que dicen los hermanos, cómo cuentan la historia, con una Mm. cantidad de oraciones subordinadas que se repiten durante largos párrafos, y luego el discurso mucho más peripatético de la narradora mujer. O sea, formalmente hay un corte con los que cuentan la historia de una determinada manera, de forma sucinta, repetitiva, subordinada, causal, y luego el discurso mucho más libre de Trapo, que es la protagonista. Entonces, en la película, por ejemplo, formalmente, ¿cómo podemos encontrar el estilo de Romina Paula? Pues que en la escritura Mm. es bastante, parece ser, en fin, jugando bastante con los contrastes, los otros y yo, las instituciones y cómo me relaciono yo con ellas, incluso con la institución, no hablamos de eso ahora, pero es interesante, literaria, de qué clase de, pues qué género es esto, es novela, esto es diario, este es autoficción, en fin, de qué manera esta forma de escribir y esta forma de hacer cine formalmente, retóricamente, también desafía las reglas, no Sí. solo en términos de contenido, pero formalmente. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre la forma en el cine y en la novela? ¿Cómo la forma da cuerpo a todos estos problemas y estas pausas que se buscan? Y digamos que, de nuevo otra vez, que sería la película autobiográfica, Ujú, a mí se me presentó en este arco que armé, co- como una especie de epílogo, pero también como un nuevo comienzo, sobre todo porque esto, vuelvo a decir, condensaba o hacía visible, en términos de materialidad, cuánto, eh, cuánto Romina Pablo usufructa los datos de su propia vida para hacer ficción. ¿Por qué? Porque de nuevo otra vez está protagonizada, primero está dirigida por Romina Paula, está protagonizada por Romina Paula y aparecen
digamos, volviendo al término fauna, aparece toda una fauna de actores que uno los reconoce de su trayectoria teatral. Uno que persigue, que ha visto el teatro de Romina Paula, reconoce todos los actores, entonces es como es muy interesante ver cómo el teatro, sobre todo eh, aquellos que llevaron a cabo el tiempo todo entero, eh, aparecen en la película. Bueno, la película tiene un tono muy intimista, cámara detenida, en donde aparece ella, por lo general aparece ella siempre en plano americano, o fumando o conversando, y después aparecen mucho, utilizan mucho el primer plano de ella, fumando y dándole lugar a los diálogos. Hay un fuerte contenido de diálogo. Y, y a mí se me presentó, o, digamos, la aprecié como una especie de película álbum como uno que está, digamos, buceando por el álbum familiar, se le dio Mm. ese lujo, ¿viste? Ese lujo archivista de, encontré esto que estaba buscando y no sabía que lo estaba, que encontré que no sabía que lo estaba buscando. ¿Hugo? ¿Se ¿Se congeló? cortó? Vamos a- Ah, bueno, ya. empiezan a entrar o a relacionarse con toda la novelística anterior, ¿no? Y en ese sentido, sí, se podría decir que sí, es una película en clave intimista que juega mucho también con el tono del final de Acá todavía. Y esa película puede terminar afectando pues la interpretación de pues de las novelas, como las leímos, al final sí Sí, como autoficción o como ficción, ¿no? por lo Porque menos a mí sí. Sí, mm, sí, sí. Tengo una pregunta, volviendo sobre esa idea que muestra esa imagen muy bonita de las películas como una suerte de álbum familiar. La función, el personaje que aparece en varias novelas, según estás comentando en el artículo, es el de la abuela, ¿no? ¿Cómo es esa Sí. representación de la abuela? Un poco para comenzar a terminar ya la charla, ¿cómo es esa representación de la abuela? Bueno, la abuela es ese, digamos, La abuela alemana. sí, eso, ¿no? La abuela alemana bueno, digamos, si la historia, digamos, cuando entra por un lado es por la ventana que abre esa figura de la abuela, tan enigmática que es la figura del inmigrante en Argentina, ¿no? La figura del inmigrante en Argentina tiene ese peso mm, de abrir un mundo completamente desconocido, pero completamente interesante a la vez, ¿no? Entonces, me hiciste acordar que en la película aparece la abuela, la figura de la abuela alemana, y se habla en alemán. Sí, ujú, Y ella enseña alemán. Me había olvidado. Ella trabaja en una especie de trabajo temporario, trabajo improvisado y formalizado en clases particulares de alemán porque un chico está queriendo aprender alemán para migrar al extranjero. Y bueno, típica escena o paso de comedia de Romina Paula, tiene un affair amoroso con su propio alumno. Digamos que el término, se me había olvidado todo ese hilo de la alemanidad en Paula, que, que también tiene que ver con los roles, ¿no? La cuestión de la abuela ahora pasa a ser la y mamá de Romina Paula. Claro, la la claro. filiación. filiación. Y aparece muy fuerte la cuestión de la mujer que para irse de la casa termina cayendo, siempre entre paréntesis, termina cayendo en otra institución que es la del casamiento. Sí. Bueno, la figura de Romina Paula, la figura del personaje de Romina Paula, un poco replica en ese movimiento para salirse de la institución de los padres, se sale como hija, pero vuelve como madre. Mm. Entonces hay como un plot twist muy interesante ahí, que incluye la figura de la abuela como heroína que logra su cometido de libertad. Y la libertad es hablar en otra lengua y que nadie te entienda. Y eso se ve muy bien en la película, para hacer un Ujú. contraste, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, Romina Como Paula despliega todo su provocación, lenguaje. podríamos Sí, pensar formas de volver a casa.
más Mm. allá de formas de irse de casa. Es interesante como, como continuación, digamos, del desarrollo del argumento. Sí. Yo bueno, como la novela de Zambra, que se llama Forma de volver a casa, yo todo el tiempo tuve presente, de hecho el chiste inconfeso del título del artículo juega un poco con eso, más que nada para marcar el contrapunto, de que en la novela de Zambra el hijo vuelve a la casa a través de un ejercicio de la memoria, ¿qué le pasó a mis padres, ¿no? En la dictadura chilena? Eh, Acá un poco juega como contrapunto de bueno, cómo me voy de mi casa eh, para irme de lo de mis padres, ¿no? Un poco el chiste era ese. Sí, Bien. muy bien. Ana, última pregunta o comentario No, final. de hecho, más que pregunta, pues otra, es que te agradezco mucho y a ustedes y a Perífrasis la oportunidad de leer el artículo, de pues presentarme también a una nueva autora, que la verdad leyendo el artículo y leyendo acá todavía, pues he pensado mucho en Virginia Woolf, he pensado en Annie Ernaux, he pensado en La Odisea y he pensado también en un cuento muy chiquito de José Saramago, el cuento de la isla desconocida. Y todo el rato, mientras estaba leyendo este artículo y pensando sobre esa cuestión de irse de casa, de volver a casa, de cómo las cosas se cruzan, pensaba mucho en esa cita de Saramago, que es necesario salir de la isla para ver la isla. O sea, si no salimos de la casa no podemos entenderla, no podemos ni regresar ni plantear un regreso porque básicamente no sabemos dónde estamos. Entonces, no sé, como nota final, me gustaría dejar esta, esta circunstancia intertextual, ¿no? Entre varios autores que la misma obra de Romina Paula pues nos invita a explorar. Y eso me parece muy chévere, más allá del contexto argentino, que por supuesto, y esto también lo podríamos aún explorar, ¿no? Que otras autoras y autores trabajan el presente, cómo lo trabajan, porque entiendo que es tu proyecto actual de investigación, ¿no? Explorar cómo en la narrativa argentina hoy en día se trabaja la escritura del presente. Explorar también estas potenciales relaciones con otras obras y de otras épocas incluso, y cómo finalmente Romina Paula, aquí desde tu perspectiva, está trabajando sobre ese grande topos del viaje, finalmente. Un viaje que incluso puede hacerse sin salir de casa o salir del mismo país, que pues ni siquiera es su caso porque ella sale, pero digamos, retoma un topos esencial de la literatura occidental. Es el viaje y sobre todo el viaje de regreso, que implica por supuesto una partida. Entonces creo que tienes aquí muchos caminos para seguir explorando su obra, que entiendo que si no hay tanta recepción crítica aún en la academia es también porque es muy reciente, Ujú. Sí, ¿no? sí. Me imagino que por eso Sí, también. yo estaba buscando un poco, siguiendo esto que dice Ana, buscando como más cosas de recepción de Romina Paula, de traducciones, Mm, no he por encontrado, ejemplo, mm, sí, por ejemplo, No, no si está mucho. traducida, en qué idiomas. no, Sí, exactamente, que me gustó mucho, me llamó muchísimo la atención. Me puse a buscar cosas y no hay, es muy poco lo que se consigue no. en realidad. Ujú, ¿Sí? Desconozco si está traducida, pero bueno, la recepción argentina es esa que consigné en el artículo. Sí, No fue muy ujú. difícil reponer el estado de la cuestión. Pero me pareció muy iluminador tu subrayado, Ana, la cuestión del tópico del viaje, de cómo toda la obra de Paula dialoga con ese tópico, muy fuerte, por otra parte, en la literatura argentina, o muy presente. eh, Sí, el tránsito, ¿no? En la inmigración, como acabas de mencionar, Sin también el duda, exilio. sí, sin duda, fue algo que se me presentó o se me está presentando que no es algo que uno siempre intenta, digamos, o por lo menos para encontrar un camino fértil, intenta salir de o esquivar los grandes caminos ya transitados, porque el tópico del Ujú, viaje es un camino muy transitado, por lo menos en los estudios críticos locales, pero es algo que no digo todo el tiempo, pero cada vez se hace más evidente que es por ahí donde tengo que seguir preguntándome y indagándome, sobre todo por esta biblioteca que traes, eh,
que por otra parte es interesante porque el teatro de Paula recupera mucho más literatura que la literatura misma de Paula, ¿no? Interesante eso. Y que es un poco con el juego que le dicen Mauricio Cartuna a ella, ¿no? Vos haces teatro como si estuvieras haciendo literatura y al revés, haces literatura como si estuvieras haciendo teatro. Eh, Virginia Woolf, pero también Tennessee Williams y también Odiseo, aparecen todos en sus primeras obras de teatro, que están publicadas también en Entropía. Eh, Así que, y la cuestión del viaje, sin duda, pienso sobre todo bueno, se me fue Fiona, creo que se llama. Lo tengo. Perdón, Fauna. Fauna, tiene, Fauna, mira cómo pareció como, eh, tiene esta cuestión de irse a la casa de las padres, irse a vivir a lo de los Ujú, primos, y el tópico del viaje, de la emigración interna, está muy fuerte. Así ujú. que, buenísimo tu subrayado y muy iluminado. Sí, 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 por ahí, Nada, agradecer a por Emiliano favor. Rodríguez Montiel por el artículo que nos envía, que publicamos el número 32 de Perífrasis, y obviamente a Ana Filipa Prata. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias, Emiliano, por Gracias a el ustedes. artículo, por el trabajo y nada, pues nada, sí, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, ¿vale? Gracias a Bueno, todos. Muchas Gracias, gracias. Ana. ok. Gracias, Hugo. Chao. Muchas Chao, gracias. chao. Hasta luego.